¿Alguna vez os habéis parado a pensar qué hay realmente detrás de una radiografía veterinaria? Porque, os aseguro, no es solo apretar un botón. Es una mezcla fascinante de ciencia de muchísima precisión y, por qué no decirlo, de un poquito de arte. Vamos a meternos de lleno en cómo funciona. Fijaos en esto. A primera vista es un esqueleto, claro, pero es mucho más que eso. Para un veterinario, esto es un diagnóstico, es la hoja de ruta para curar a un animal. En fin, es toda una historia contada en sombras de grises. Y ahí está la clave de todo. Para que esa historia se entienda bien, para que sea útil, hay que saber cómo disparar esa radiación. Y justo de eso va lo de hoy, de cómo se domina ese disparo que no se ve. Venga, pues vamos a empezar por el principio de todo. ¿Qué son exactamente los rayos X? ¿Cómo consiguen esa especie de superpoder de ver a través de los cuerpos? A ver, para que nos entendamos, pensad en ellos como si fueran luz, pero una luz superpotente. Son el mismo tipo de energía que la luz que vemos, radiación electromagnética, pero con una energía tan bestia que pueden atravesar tejidos blandos que, obviamente, la luz normal no puede. Y aquí viene lo interesante, cómo se crea la imagen en sí. No todos los tejidos del cuerpo frenan la radiación de la misma manera. Los huesos, por ejemplo, que son súper densos, absorben un montón de rayos y por eso en la placa se ven blancos. A esto se le llama radio opaco. En el otro extremo tenemos el aire de los pulmones, que casi no frena nada la radiación, por eso se ve negro, y a eso lo llamamos radiolúcido. Y en medio, pues todos los demás tonos de gris que son los músculos, los órganos. Bien, pues ahora llegamos al meollo de la cuestión. ¿Cómo se controla todo esto para conseguir la imagen que se necesita? Pues la respuesta está en dos parámetros clave, el kilovoltaje y el miliamperaje. La pregunta del millón es ¿qué hacen exactamente esos dos controles? Porque no es tan simple como más o menos potencia. El ajuste es mucho más fino, mucho más sutil. Y para entenderlo, esta analogía es perfecta. Imaginad que el aparato de rayos X es una escopeta. Pues bien, el miliamperaje, los famosos mA, serían la cantidad de perdigones que metemos en el cartucho. O sea, la cantidad de rayos X. A más mA, más perdigones y por tanto una imagen más densa. Y por otro lado, el kilovoltaje, el kV, sería la fuerza del disparo, la potencia con la que salen esos perdigones. Es el poder de penetración. Cuanto más alto el kV, más energía tienen los rayos para atravesar los tejidos. Entonces, ¿de qué sirve todo esto? Pues aquí está la magia. Jugar con estos dos factores permite afinar la imagen para lo que se busca. Si se quiere ver una fractura en un hueso, se necesita un kV concreto para atravesarlo bien y un mA justo para definir los bordes. Pero si lo que se quiere es ver los órganos del abdomen, se cambian los ajustes para que haya el mayor contraste posible entre los tejidos blandos. Es un equilibrio constante para conseguir la foto perfecta para cada caso. Vale, ya sabemos cómo conseguir el contraste adecuado, pero falta otra cosa igual de importante. La nitidez. Y es que hay un enemigo silencioso que siempre está ahí, intentando estropear la imagen. ¿Qué es lo que causa esa falta de definición? Esa especie de niebla que a veces se ve y que puede hacer que no se vea un detalle importante. Y no siempre es porque el animal se ha movido. El culpable se llama radiación dispersa. Imaginad los rayos X como si fueran bolas de billar. Las que van en línea recta desde el tubo hasta la placa son las que crean la imagen buena. Pero claro, muchas chocan contra el cuerpo del animal y salen rebotadas en todas direcciones. Esos rayos rebotados también llegan a la placa, pero desde ángulos raros. Y lo único que hacen es añadir ruido, una especie de velo que le quita todo el contraste y la nitidez a la imagen. Por suerte, hay formas de luchar contra ella. Principalmente dos. Primero está el colimador, que para entendernos es como ponerle unas anteojeras al haz de rayos para que apunte solo a la zona que nos interesa. Así se reduce un montón la cantidad de rebotes. Y segundo, la rejilla. Esto es un filtro, como una persiana veneciana muy fina, que se pone entre el paciente y la placa. Su trabajo es dejar pasar los rayos buenos, o los que van rectos, y absorber la mayoría de los que vienen rebotados de los lados. Hemos hablado de la técnica, de cómo sacar una imagen perfecta, pero no podemos olvidarnos de que estamos manejando una herramienta muy potente y, por tanto, con ciertos riesgos. La protección es tan importante como la técnica. Esta señal que todos conocemos no está de adorno. La radiación tiene efectos biológicos y la seguridad aquí no es una recomendación, es una obligación absoluta. Hay partes del cuerpo que son especialmente vulnerables a la radiación. La médula ósea, donde se fabrican las células de la sangre, la piel, el cristalino del ojo o los órganos reproductores son las zonas más sensibles. Y lo peor es que los efectos no suelen ser inmediatos, sino que se van acumulando con el tiempo. Y esta cita lo deja clarísimo. El problema no es un único disparo. Es la suma de cientos o miles de pequeñas exposiciones a lo largo de toda una carrera profesional, lo que puede acabar causando problemas muy serios.
Y por eso mismo existe esta regla de oro, una regla que es inquebrantable. El personal del centro nunca, bajo ningún concepto, debe exponerse al haz de rayos principal, ni siquiera con el delantal de plomo. El disparo directo nunca debe alcanzar a una persona. Jamás. Y con esta reflexión terminamos. Porque, a ver, saber ajustar el kilovoltaje y el miliamperaje, eso es técnica. Saber usar la rejilla y el colimador para tener una imagen nítida, también es técnica. Pero saber combinarlo todo para conseguir el máximo de información, con la mínima dosis posible para el paciente y con riesgo cero para el equipo, quizás, solo quizás, eso ya empieza a ser un arte.